Bendito sea el nombre del Señor. Pues vamos, hermanos, a buscar en nuestra Biblia, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y el tema en esta noche es el nuevo nacimiento. Jesús dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, y yo quiero darlo inmediatamente esta verdad, implica nacer de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que nos engendra dentro de la familia, esta palabra acompañada con el Espíritu Santo, no cualquier palabra, la palabra de Dios, y especialmente en lo que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier evangelio, no cualquier evangelio, sino el evangelio que nos habla de la muerte y resurrección de Jesucristo para limpiar al hombre de sus pecados. Los que creen a este evangelio y lo reciben, estos son salvos. Y los que no retienen esta palabra y se desvían tras otra enseñanza, tienen otro evangelio. Y el apóstol Pablo dijo: si alguien trajera un evangelio diferente que el que hemos anunciado, el tal sea anatema. Entonces quiere decir que hay otros evangelios. Nosotros conocemos que en este tiempo que vivimos se habla del evangelio de la prosperidad, y dan muchísimas enseñanzas con relación quizás a procurar la prosperidad material del hombre, y hablando de las herencias terrenales. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la reconciliación del hombre con Dios, el perdón de los pecados a través de la fe en Jesús. Amén. Por lo tanto, vamos a hablar en esta noche, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 3. Dice así la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí en este pasaje, no cierren su Biblia, manténgala abierta, encontramos a Nicodemo, que era un rabino, era un principal dentro del pueblo judío. Y este vino a Jesús de noche. Algunos dicen que él vino de noche para verse con Jesús, para evitar persecución por los fariseos.
para evitarse el tener gente que estuviesen en contra de él. Ahora, yo pienso algo diferente. Yo pienso que él vino de noche porque él necesitaba entablar una conversación con Jesús y no quería interrupciones. Y quería buscar un momento apropiado en el que él pudiese entrar en un diálogo directo con Jesús. Ahora, ese hecho de que él vino de noche tiene otra implicación. Él vino en tinieblas. ¿Por qué en tinieblas? ¿Por qué en tinieblas? Porque él estaba falto de conocimiento. Y la ignorancia pues se representa como tiniebla. También las malas obras y las cosas incorrectas que se hacen en el mundo son tinieblas. Ahora, aquí la implicación más, dice, vino de noche, vino en tiniebla, como era su condición de ignorancia ante el verdadero conocimiento de Dios, que es Jesucristo, quien es la luz verdadera y la vida. Fíjense que él vino diciendo en el versículo 2, dice que él dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ahora, ese hecho como maestro está diciendo que él no estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. No estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Simplemente lo estaba aceptando como un maestro que venía de parte de Dios. Y él dice, reconocemos. O sea, parece que habían otras personas que habían entrado en diálogos y habían llegado a la conclusión que él probablemente fuera un maestro enviado por Dios. Y ciertamente él era un maestro, pero no cualquier maestro. La Escritura dice, y serán enseñados todos por Dios. Y los que oyen a Dios entonces vienen al Hijo. Amén. Entonces ahí en el versículo 2 dice que él vino al Señor de noche. Y el Señor Jesús, él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y los que me siguen no andarán en tiniebla, sino que tendrán la luz de la vida. Entonces, él realmente necesitaba reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías, no solamente como un maestro. El testimonio que tenemos es que el Señor Jesús en una ocasión dijo, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas señalan a Jesús, el que estaba hablando ese día con Nicodemo, las cosas que se cumplieron en él, las cosas que le sucedieron a él, hablan de que él es el Mesías que la humanidad había estado esperando, que el pueblo judío había estado esperando, y que era el Mesías que había sido preparado por Dios. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que allá en Génesis, en el capítulo 3, nos dice acerca de que el Señor levantaría una simiente de la mujer, la cual heriría a la serpiente en la cabeza. O sea, desde allí mismo comienza Dios a anunciar acerca del Mesías que había de venir. Amén.
Entonces, esto aquí nos habla claramente acerca de que Nicodemo necesitaba ser iluminado con la palabra de Dios, que no solamente reconociera a Jesús como un maestro. Y por esto es la respuesta que encontramos en el versículo 3. En el versículo 3 Jesús dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. La persona en su estado natural, el hombre que no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha recibido a Jesús en su vida, no puede ver el reino de Dios, porque es un reino, aunque tiene implicación de una manifestación material en un tiempo futuro, pero en el día de hoy está dentro de este mundo a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo, estamos en el reino, pero el mundo no puede verlo. No puede ver el gobierno de Dios, no puede ver el reino de Dios, sino que piensa solamente en las cosas materiales. Y mucha gente dentro de la religiosidad también están de una manera equivocada. Entonces, aquí el Señor le aclara y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, él se interesa y hace la pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Él está intrigado. Él piensa en el sentido natural, en el sentido material, debiendo él de conocer esto. Y Jesús le llama la atención. Cuando él le da esta respuesta al Señor, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y aquí entonces está hablando, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, lo que es humano, es humano. Pero lo espiritual es espiritual. Cuando el Señor le dice nuevamente diciendo, si no naciera del agua, noten, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí muchos teólogos, comentaristas bíblicos, se van quizás en el sentido de que el bautismo aquí, cuando habla del agua, se está refiriendo al bautismo en agua, al lavamiento, al ser llevado uno de una manera simbólica a ser sepultado en las aguas. Hay un señor que yo estoy leyendo ahí que habla acerca del bautismo de Jesús y dice que solamente por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, no solamente por eso uno puede ser salvo, sino necesita creer en el bautismo de Cristo. Ahora, la Escritura aquí, cuando el Señor dice es necesario nacer del agua y del Espíritu, el Señor lo que está diciendo es necesario nacer de la palabra de Dios, por medio del mensaje, de la predicación del Evangelio. Es la palabra
acompañada del Espíritu Santo que produce en el individuo el nuevo nacimiento. Y es Dios, porque si el Espíritu Santo no está, la persona no tendrá fe, no va a creer y no va a poder ser salvado. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Señor le da esa aclaración a Nicodemo, diciéndole que él está pensando en el sentido humano, pero no es a eso que el Señor Jesucristo se está refiriendo, sino que él se necesita nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y el Señor le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aunque mucha gente viene a Cristo y no ha entendido realmente acerca de este concepto de lo que es el nuevo nacimiento, o lo expliquen de una manera quizás equivocada, no por eso quiere decir que estén perdidos, sino si usted ha creído al Evangelio, si usted ha creído a la predicación de la palabra de Dios y acepta a Jesucristo como el Señor, como el Rey, como el Salvador, que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, sus pecados son lavados y usted es reconciliado con Dios mediante la fe en Jesús. Si usted cree eso, está naciendo de nuevo. Porque el que es concebido en el vientre de una mujer, ese no sabe cómo se produce, pero la verdad es que nace. Amén. Es importante decir aquí que uno no nace siendo una persona madura, nace siendo niño. Amén. Y eso también hay que entenderlo, porque a veces dice: si nació de nuevo no puede hacer ningún tipo de cosa incorrecta. Usted nació en el camino del Señor y necesita crecer, necesita madurar hasta llegar al varón perfecto. Amén. Se nace dentro de la familia de Dios, pero es niño. Uno que nace dentro del reino y necesita desarrollarse y crecer. No sea una persona madura inmediatamente. Ese es otro objeto de otro estudio que estaremos quizás conversando más en el futuro. Pero aquí es importante entender esto, que el Señor está diciéndole a Nicodemo claramente que no debe maravillarse porque Él le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y entonces en el versículo 9 dice: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Cuando dice esto, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Todavía no he entendido. Él está en ignorancia. Jesús le dice así: eres tú un maestro de Israel y no sabes esto. O sea, tú estás para enseñar a otros y tú no lo sabes, no lo conoces. Amén. Yo creo que mucha gente en el día de hoy no lo pueden tampoco enseñar, porque yo leo sus comentarios, leo sus cosas y veo realmente como que van por otro camino. Hay unos que sí y otros que no. Amén. Entonces dice así el versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podéis creer si hablares las cosas celestiales? Porque nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volviendo un poquito hacia atrás, en el versículo 9, noten que Nicodemo pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le llama la atención y luego le responde y le pone un ejemplo dentro de la historia del pueblo judío, dentro de la historia de Israel, de un evento, de un suceso, diciéndole así en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está diciéndole el Señor? ¿Cómo se nace de nuevo? Entonces Él está hablando ahí de que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está llevándolo a Él hacia el Calvario, hacia el Gólgota. Y entonces le pone el ejemplo que sucede en Números. Ustedes pueden buscar en el libro de Números, capítulo 21, en su versículo 9. Números, capítulo 21, versículo 9, donde el pueblo de Israel había cometido pecado y a causa de su maldad Dios le había enviado unas serpientes que en el desierto decían unas serpientes ardientes que venían y los mordían. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, eso era un dolor intenso, una fiebre calenturienta, hasta que el hombre o mujer o niño, cualquiera que fuera mordido por esa serpiente, moría. Entonces el pueblo dijo a Moisés: Moisés, Dios no va a matar a todos, ruega por nosotros a Dios. Yo puedo leer esa historia ahí. Y entonces Moisés le rogó a Dios. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y cuélgala en un mastil, en un pendón, como el asta de una bandera, y ponla en medio del campamento. Cualquiera que sea mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce puesta en medio del campamento, no morirá, sino que será sano de la mordedura de esas serpientes. Fíjense que el Señor trae una palabra, un mensaje para el pueblo, y utiliza simplemente una simbología poniendo un asta en medio del campamento con una serpiente de bronce enganchada en ella. Si alguno, al ser mordido por la serpiente y habiéndole llegado el mensaje, no lo cree y se queda en la tienda por la fiebre, porque yo no creo que podría ponerme en medio del campamento y ver esa serpiente me vaya a sanar. Si se queda en la tienda y no acude a obedecer el mandamiento de Dios de que debía mirar hacia la serpiente de bronce, entonces esa persona moría. Pero todo el que miraba a la serpiente vivía. Por eso el Señor le dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente está representando el pecado del pueblo. ¿Ah? En el juicio dice que Cristo tomó sobre sí el pecado de todos nosotros, la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús asume sobre sí la maldición del pecado, y a través de la fe cuenta en ese sacrificio que hace Cristo en la cruz del Calvario. Aquellos que creen a ese mensaje, a esos
Dios va a perdonar. Después del palo dado ni Dios lo quita. Bueno, eso se va a perder. Todos aquellos que no aceptan el Evangelio se van a perder. Es necesario que este Evangelio sea predicado para testimonio a las naciones de que Dios le ofreció una manera sencilla de que ellos pudiesen ser salvados, y solamente por rechazar el mensaje, la palabra de Dios, se perderán, no porque Dios no haya hecho provisión. Entonces, el Señor lleva a Nicodemo a que crea en el sacrificio en la cruz. Luego que le dice ahí en ese versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree, de una manera continua, no que creyó hoy, mañana, no, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces encontramos en el versículo 16, ese versículo clave, que el Señor ahí está ilustrando claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ustedes creen que está hablando el Señor ahí a Nicodemo, tú tienes que aceptarme a mí, no solamente como un maestro, tú tienes que aceptarme como el Cristo, tú tienes que aceptarme como el Mesías. En el día de hoy, a unos musulmanes tienen a Cristo, pero tienen como un profeta. Está perdido. Hay algunos revolucionarios que dicen, el primer revolucionario fue Cristo, y lo asumen como líder de revoluciones físicas, materiales, buscando la igualdad de los hombres, materialmente hablando. Están equivocados. Él vino a traernos un reino que no corresponde a este sistema de cosas actuales, sino completamente diferente. Y da la promesa entonces a los pueblos, a las naciones, para que lo reciban. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Suficientes elementos ahí. Pero yo quiero que nosotros probemos que esto, aunque parecen solamente asuntos de palabra, no es así. La palabra de Dios ha de hacer todo aquello para lo cual es enviada. Todo Dios lo ha hecho a través de su palabra. Todo cuanto existe, todo cuanto hay, ha sido hecho por la palabra de Dios. Usted va a Juan, al capítulo 1 de Juan, y nos dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que también la salvación y el que nosotros nazcamos dentro de la familia de Dios es producto de la palabra de Dios. Si usted cree la palabra, recibe la promesa de Dios. Y la palabra se hace carne. Dice el versículo 14 de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que la palabra se hizo carne. Amén. Y aunque usted no pueda quizás entenderlo, cuando la persona oye el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su ser interior hay el nacimiento de una nueva criatura creada según Dios. Por lo tanto, hay necesidad de que este Evangelio sea predicado. Porque la gente no puede ser salvado si no tienen a Cristo en su vida. Porque el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí este paralelismo que yo voy a mostrarles en esta noche.
Porque Dios a través del nuevo nacimiento se está haciendo de una familia. Y el primero de esa familia es Jesucristo. Vayan a Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, y vamos a ver que los elementos que estamos hablando aquí acerca del mensaje, de que el mensaje debe ser recibido por medio de la fe y que a través de la aplicación del Espíritu Santo, entonces la persona nace como una nueva criatura. Vamos a ver que estos elementos se cumplieron en la concepción de Jesucristo, porque Cristo es el primero de la nueva creación. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Dice así la Escritura: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, noten el mensaje, la palabra viene, la palabra dada por el mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Para el mensajero dice así: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vino el mensaje a María, traído por el mensajero. Amén. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco. ¿No se parece eso a la misma pregunta que hace Nicodemo? ¿Y cómo puede hacerse esto? Ella pregunta: ¿y cómo será esto? Porque inmediatamente que la palabra vino, se piensa de una manera natural, puesto que ella no había tenido ningún tipo de relación, aunque estaba desposada en matrimonio con José, pero ella no se había juntado con él. Entonces ahora el ángel le está diciendo que ella está concibiendo en su vientre y que dará a luz un hijo y que le va a poner por nombre Jesús, y que Dios le dará el trono de David su padre, y que será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y cómo será esto? Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede hacerse esto? Entonces el ángel le responde, no tengo la respuesta del ángel a María. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo. Entonces, aquí en estos versículos estamos mirando dos elementos. ¿Cuáles elementos? La palabra, el mensaje que el ángel trae a María y que
y lo que va a concebir será hijo del Altísimo. Ella piensa en sentido natural. Amén. Y él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, la palabra tiene que estar acompañada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos aplica la palabra a nuestra vida para que pueda entonces producirse la concepción y el nuevo nacimiento. Aquí este no era hijo de la carne, sino era hijo de ¿qué? Del Espíritu. Inmediatamente que ella recibe el mensaje y ella cree el mensaje, el tercer elemento es el creer el mensaje. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo da testimonio de eso. El tercer elemento es creer el mensaje, porque si usted no cree, entonces no puede nacer dentro de la familia de Dios. Tiene que creer el mensaje. El que cree recibe, pero el que no cree no recibe. Tiene que creer, tiene que tener fe, porque sin fe, entonces Dios ha querido en su soberana voluntad que recibamos esta palabra mediante la fe, mediante la predicación de la palabra de Dios. La persona crea al mensaje, lo recibe en su vida, aceptándolo, y el Espíritu Santo viene y entonces lo hace nacer dentro de la familia de Dios. Amén. Entonces el ángel le respondió a María cuando ella pregunta cómo sería. El Espíritu Santo vendría sobre ella y ella concebiría entonces en su vientre. Quiere decir que María en su vientre fue fecundada por la palabra. Y por eso se habla de la concepción virginal. Siendo ella virgen, el Señor de una manera sobrenatural gestó en el vientre de María el proceso de la concepción, poniendo en su vientre esa pequeña semilla mediante la cual Él la crea de una manera sobrenatural. Y Jesús entra al mundo mediante el cual entran todos los seres humanos, a través del vientre de una mujer. Amén. Ese es el milagro de la concepción. El Señor fertilizó a María de una manera sobrenatural y ella concibió en su vientre. No hubo necesidad de ningún tipo de relación física, sino que la palabra viene, y puesto que la palabra vino y ella creyó a esa palabra. Y ahora vamos a irnos entonces allá en el mismo libro de Lucas. Vamos a leer los versículos, porque María fue a visitar a Elizabeth. Vamos a leer del versículo 39 un poquito más adelante. Dice, ¿verdad? Porque ella testifica cuando el ángel le dice esto. Entonces María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en aquel día, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿De qué fue llena Elizabeth? Entonces lo que ella comienza a decir aquí no lo dice ella. El Espíritu Santo está utilizando sus labios. Ella está profetizando. Amén. Entonces, seguimos. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María no le dijo que está embarazada. ¿Quién le dijo eso a Elizabeth? ¿Ah? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí.
porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Y ahí está la clave. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, el Espíritu Santo está dando testimonio de que a causa de que María aceptó, recibió, creyó el mensaje, la palabra había de cumplirse en ella. Y el Espíritu está dando testimonio de que ella era la madre del Señor. Dijo el Señor a mí, el Señor que estaba esperando el pueblo, había de nacer. Y María era la Virgen de la que habló Isaías. Es aquí que una Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios. Dios ha entrado en el mundo, ha irrumpido en el mundo para salvarlo. Y no es el producto de una casualidad, porque esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios es Salvador, pero para él ser Salvador tiene que haber alguien que se pierda para salvarlo. Amén. Son cosas que nosotros quizás no llegamos al entendimiento todo de ello al máximo. Pero ahí está. Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No es que le cogió a Dios de sorpresa el pecado del hombre y él vino una cosa de última hora. No. Él es el arquitecto y constructor. Y se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria. Hacernos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Cristo el primero entre muchos hermanos. Entonces, usted también ha sido concebido de una manera sobrenatural al aceptar al mensaje de la fe que se da a través de Cristo Jesús. Cuando usted cree al mensaje de la cruz, cuando usted cree al mensaje de que Él murió colgado en un madero para lavar, para limpiar tus pecados. Y es el mensaje que tenemos que llevar a la humanidad. No el mensaje de que Dios te va a dar una jipeta. Dios te va a dar, va a arreglar tu matrimonio. Ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es reconciliar al hombre con Dios. Si todo el mundo estuviera en contra tuya, pero tú te reconcilias con Dios, tienes el premio de la salvación, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, notamos aquí los elementos. El ángel le da el mensaje a María. El Espíritu Santo aplica ese mensaje. Y María cree el mensaje. ¿No es eso que dice el Espíritu Santo dando testimonio a través de Isabel? El versículo 45. Bienaventurada la que creyó. Entonces se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque creyó. Bienaventurada porque creyó. Si usted cree al mensaje, usted entonces nace dentro de la familia de Dios. Si usted rechaza el mensaje, si usted no cree que era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario y busca salvación a través de otros caminos, están dando de una manera equivocada, están dando de una manera extraviada. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y de esta manera entonces Él realmente toma el señorío del mundo. Eso está dentro del plan de Dios. Ahora, esta palabra, y es el testimonio que dan los apóstoles mismos acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Notemos que María piensa igual, que piensa primeramente en el sentido humano, pero cuando se le hace la aclaración de una obra sobrenatural.
Hay gente que no quiere creer en lo sobrenatural. Y hay muchos teólogos en el día de hoy que no quieren creer, no quieren aceptar lo sobrenatural. Y solamente quieren explicar las cosas desde el punto de vista humano. Ahora, aunque es sobrenatural, no quiere decir que por eso no sea lógico. Porque se puede entender o no se puede entender. No todo, pero entendemos, amén. Hay que creer para después entender, dijo alguien en el pasado. Gloria al Señor. Entonces, el nuevo nacimiento se produce al oír la palabra de Dios y al creerla y recibirla con fe, y el Espíritu Santo acompaña esta palabra. Ese es el principio que debemos ver para hablar del nuevo nacimiento. Vamos a ver el video primero de Juan capítulo 1, versículo del 11 al 14. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que a los que creen, ¿verdad? A los que creen en su nombre, a estos hijos, los cuales no son engendrados por voluntad humana, por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es quien los engendra. Cuando ellos creen. Amén. A los que creen. Si usted no cree, entonces este evangelio no es para usted. Y usted está condenado al infierno. Si usted cree, tiene esperanza de vida. Si no cree, estará perdido por toda la eternidad. Ruegue a Dios para que Él le dé la fe. Porque nadie puede venir al Hijo a menos que el Padre no lo trajere. Y nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. Entonces, usted necesita a Dios, Dios no lo necesita a usted. Aleluya. Y podría alguien ponerse a enojarse con Dios y decir: yo no voy a aceptar a ese Dios, un Dios sanguinario, un Dios que hace distinción de personas. Bueno, Él dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hay que justificarse delante de Dios. Lo más hermoso de los hombres es estiércol, es basura ante los ojos de Dios. Somos salvos solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Somos salvos por su misericordia. Tenemos que creer. Creer. Hay que disponerse. Fíjense que Jesús le dice, yo quiero que ustedes busquen en Mateo 5, Juan 5, versículo 39. Mateo 5, 39. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Juan 5, 39. Juan 5, 39. ¿Qué nos dice ahí? Escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces añade abajo: y no queréis venir a mí para ser salvos. Entonces la gente no quiere. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. Voy a ir concluyendo, hermano. Voy a ir concluyendo. Pero quiero hablar de la fe un momentito. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1, que vemos que el apóstol aquí dando testimonio acerca de esta enseñanza de la que estamos hablando en esta noche, que no es asunto de un solo pasaje. Yo he oído a algunos predicadores de la prosperidad, motivadores, que dicen que Jesús no habló mucho del nuevo nacimiento y que eso no fue una verdad. Bueno, lo extraño es que Pedro hace alusión a eso. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23 en adelante, pero dice del 22, habiendo purificado vuestras almas, versículo 22, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, ahí está la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Seguimos leyendo. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Al nacer del agua quiere decir que estamos naciendo de la palabra de Dios. Si usted no cree la palabra, entonces no puede ser salvado. Otro texto, allá en Isaías nos habla de lo mismo, Isaías 40, versículo 6 al 9, pero vamos a saltar, vamos a irnos allá a Pedro mismo, capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 5, dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Ahí está la palabra otra vez, renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, aquellos que han creído en Jesús. Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Amén. Porque nosotros somos herederos y coherederos con Cristo del reino de Dios. Amén. Lo voy a dejar ahí, hermanos, pero si ustedes van allá a Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos, les dijo, después de su resurrección, se apareció y les dijo: vayan y prediquen este evangelio. Díganle a la gente: así fue necesario, porque así estaba escrito. Según la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera muerto, pero que resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice, ¿verdad? Si alguno que ha recibido este evangelio, esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Si alguno cree y permanece en la fe creyendo, es salvo. Si no, creyó en vano. Por lo tanto, es asunto de seguir creyendo a esta verdad de que solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario podemos tener el perdón
de nuestros pecados. Y de esta manera tenemos herencia y franca entrada en el reino de Dios. Es la sangre de Cristo que lava nuestros pecados, que nos limpia de todas nuestras maldades y nos hace hijos de Dios, mediante la predicación de este mensaje de salvación. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.